Sí, muy bien. Bueno, gracias a Dios. Qué alegría tan grande me da a mí siempre que veo ese grupo tan bueno salir allá para que estudien la palabra del Señor adentro. Bien. Ahí estamos bien, ahí me escuchan bien. Listo. Bueno, mis queridos, llegamos hoy al último versículo del capítulo 22 y la parte inicial, únicamente la parte inicial del capítulo 23. Y considerando este pasaje, estaba pensando que hacer la voluntad de Dios es el anhelo de cada verdadero creyente, ¿verdad? Hacer lo que a Dios le agrada es lo que anhela profundamente cada creyente en su corazón. Y según la lógica, pensaría yo, que lo normal sería que alguien que se consagre a la voluntad de Dios, que alguien que se consagre a vivir para Dios, siempre le vaya bien. Siempre le vaya bien. Y esa es una de las cosas curiosas, por ejemplo, del libro de Job. Cómo alguien de una conducta tan intachable, de una manera tan recta de vivir, y le va mal, perdón. Porque uno esperaría que aquel que vive para agradar al Señor, que vive para hacer la voluntad de Dios, no tenga problemas, no tenga cuestionamientos, o como lo dijéramos, que les saliera todo derechito, ¿verdad? Que les saliera todo derechito. Sin embargo, la vida de hombres bíblicos, la vida de hombres fieles en la Biblia, como por ejemplo el profeta Daniel, nos muestra que esto no es así. Daniel era un hombre intachable, siempre hacía la voluntad de Dios, y miren que fueron como mínimo dos intentos de homicidio que tuvieron hacia él. El primero por parte de Nabucodonosor directamente y el segundo mandándolo al foso de los leones. Y hermanos, eso yo creo que nos puede ayudar a pensar que hacer la voluntad de Dios no es garantía de una vida cómoda. Es más, hacer la voluntad de Dios nos va a llevar precisamente a lo contrario, a una vida incómoda. Pablo allá en 2 Timoteo 3:12 dijo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, no dice les irá todo bien, sino que dice, padecerá persecución. Padecerá persecución. Y cuando nosotros miramos la vida de Pablo, notamos que esto se cumplió en él también. ¿Por qué razón? Porque él está en este problema en el cual se encuentra ahora metido, es precisamente por hacer la voluntad de Dios. Él se encuentra encarcelado, azotado, maltratado, es por hacer la voluntad de Dios. Y ahora en esa condición de alguien que han encarcelado, de alguien que han azotado, de alguien que está ensangrentado, alguien que ha pasado una noche en el calabozo y en un calabozo para nada cómodo, ahora lo van a sacar. Según el capítulo 22, verso 30, para saber delante de los líderes del pueblo ahora por qué razón habían maltratado a Pablo. Recuerden que en el pasaje anterior de Hechos que nosotros estudiamos, miramos cómo Pedro presentó su defensa ante el pueblo. Y es una de las varias defensas que hay de aquí hasta que se termina Hechos. Y ahora, Pablo va a presentar defensa ante el concilio. Y ese es precisamente el título de la enseñanza de hoy. Defensa de Pablo ante el concilio. Mis queridos, estamos hablando de Pablo, de un hombre fiel. Pero recuerden que incluso los hombres fieles al Señor, cuando están enfrentando esos problemas por serles fieles al Señor, sienten desánimo. Incluso aquellos que se consagran al Señor, que tienen en cuenta a Dios, que son piadosos en su manera de vivir, cuando enfrentan una serie de problemas, cuando enfrentan una cantidad de circunstancias adversas, padecen desánimo. Sin embargo, en medio del desánimo, el hombre o la mujer que se dedica a consagrarse al Señor, en medio del desánimo, no está solo, porque Dios los conoce y sabe cómo fortalecerlos. Y de eso trata la enseñanza de hoy, mis queridos, de cómo
Pablo está sufriendo de una cantidad de cosas por hacer la voluntad de Dios. Y Pablo quizá en ese tiempo pudiera decir, a mí Dios me abandonó porque todo me está saliendo mal. Sin embargo, la divina respuesta no se hizo esperar y en el momento oportuno llegó el consuelo de Dios para animar a Pablo, para fortalecer a Pablo. Y saben, mirando este pasaje, aprenderemos que Dios fortalece a sus hijos cuando enfrentan desánimo por hacer su voluntad. Dios fortalece a sus hijos cuando enfrentan desánimo por hacer su voluntad. Es decir, cualquier hijo de Dios que se consagre al Señor y a causa de eso sufra y como consecuencia de ese sufrimiento sienta un gran desánimo, puede estar seguro que el consuelo, que la ayuda, que la fortaleza del Señor viene en camino y no se va a hacer esperar. Y en el momento indicado, en el momento preciso, nuestro Dios que nos conoce nos ayudará. ¿Cuántos lo creen? Muy bien. Este pasaje, mis queridos, lo vamos a mirar bajo tres cosas. La primera que nosotros tenemos aquí en el primer segmento del verso 22-30 hasta el 35, está encabezada por una expresión del 23-5, perdón. Está encabezada por una expresión que está en el capítulo 23, verso 1, cuando dice Pablo, yo con toda buena conciencia he vivido. Esa expresión, buena conciencia, es el primer argumento que tiene Pablo para presentar defensa. El segundo argumento que tiene Pablo para presentar defensa es el que se halla en el versículo 6, cuando Pablo notó que una parte de los que lo acusaban eran saduceos y otra parte de los que los acusaban eran fariseos. Lo segundo que vamos a ver de la manera de presentar Pablo defensa es que lo hizo de una manera muy inteligente. Y lo tercero que vamos a mirar, hermanos, es ya en el versículo 11, de cómo Pablo recibió ese ánimo de parte del Señor luego de defenderse. Entonces, tenemos o estamos hablando de la defensa de Pablo ante el concilio y quiero considerar en primer lugar que Pablo apela a su buena conciencia al defenderse. Fíjense ustedes el versículo 30 del capítulo 22. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Para que lo tengamos en cuenta. Pablo lo acaban de maltratar, lo acaban de azotar y lo meten a la cárcel, pero pasa un día. Y por eso dice el versículo 30, al día siguiente. ¿Y qué ocurrió al día siguiente? Vamos a leerlo. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. ¿Recuerdan ustedes que nosotros hablamos de una persona que se identificó en el capítulo 22 como el tribuno? Que el tribuno era más o menos como el equivalente a un coronel de hoy en día. Era el que tenía a cargo los centuriones, quienes a su vez manejaban 100 soldados. Este tribuno estaba totalmente intrigado. ¿Quién es este prisionero? ¿Cómo es que es ciudadano romano? ¿Cómo es que me habla él a mí en griego? Pero también cómo es posible que le habla al pueblo en arameo y cómo de todo lo que lo acusan ninguno se pone de acuerdo y él está como loco. ¿Qué es lo que está pasando con este hombre? Y al darse cuenta que no se pudo solucionar nada ante el pueblo, él dice, pues vamos a hacer algo. Llamemos a los líderes del pueblo. Y siendo un grupo más pequeño, seguramente ellos iban a tener una solución. Seguramente ellos iban a tener una respuesta. Y por eso convoca a lo que se conocía en ese momento como el concilio. Capítulo 23, verso 1, por favor. Entonces Pablo, mirando fijamente, ¿a quién? Al concilio. Y ese concilio, entiéndase, como el grupo de líderes de Israel. Llamando al concilio, al grupo de líderes de Israel. ¿Qué ocurrió con Pablo llamando al concilio? Miren lo que ocurrió. Mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que pasaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada.
¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo comienza a referirse al concilio con dos palabras, varones, hermanos. Y esa era una manera poco usual para referirse al concilio, porque al concilio normalmente se le dirigía como gobernantes de Israel. Al concilio normalmente se dirigía como padres de Israel. Por eso cuando Pedro le habló al concilio lo hizo en esos términos y cuando Esteban le habló al concilio lo hizo en esos términos. Pero ahora Pablo le dice, hermanos. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo acá? Lo que está haciendo es, permíteme esta expresión, ponerse de tú a tú con ellos. Lo que está haciendo es dejándoles claro que él no tiene un grado de inferioridad a ellos. Porque si ustedes recuerdan, Pablo hacía parte de ellos. ¿Quién le daba a Pablo las cartas para que fuera a perseguir cristianos antes de su conversión? El sumo sacerdote. ¿Y quiénes daban la aprobación? Todos los compañeros que estaban ahí. Entonces él los conocía muy bien. Pero quizá fue una ofensa muy grande para el sumo sacerdote eso, y ordena que le hagan a Pablo algo, que le hagan ¿qué? Le golpeen la boca. Y esa palabra golpear la boca no es solo la idea de una cachetada, porque la palabra golpear que aparece allí es la misma que se utilizó en los evangelios para hablar de Cristo cuando lo maltrataban, de Cristo cuando lo azotaban. Es decir, que no era una simple bofetada, era realmente un golpe muy fuerte. Sí, era un golpe muy fuerte. Y de allí que Pablo lo identifique a él como una pared blanqueada. ¿Por qué lo identifica Pablo como una pared blanqueada que fue similar a lo que dijo el Señor Jesucristo en los evangelios cuando le dijo, ustedes pintan de blanco las tumbas? Porque para cualquiera de los judíos pasar por un muerto, por donde había un muerto, era quedar contaminado. Entonces, para no quedar contaminado, para no contaminarse, ¿qué hacían ellos? Las tumbas tenían que pintarse de blanco, de tal manera que pudieran verse a la distancia y tomar otro camino. ¿Pero qué ocurría con eso? La tumba se veía bonita, pintada de blanco, pero por dentro estaba podrida. Y eso es lo que Pablo le está comunicando aquí, porque este sumo sacerdote era sumamente corrupto. Estaba lejos de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento que velaban por ofrecer sacrificios por el pueblo y era sencillamente una marioneta del Imperio Romano. Es más, recuerden que en el Antiguo Testamento era la tribu de Leví la que traía el sacerdocio. Ahora este sumo sacerdote era puesto por Roma. Y por eso Pablo le habla en esos términos. Entonces, pero Pablo les dice algo. Hermanos, yo con toda buena conciencia he andado. Con toda buena conciencia he andado. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia, mis queridos, se puede definir sencillamente como el conocimiento acumulado. La palabra con significa algo unido, algo cercano, algo que está pegado, algo familiar. Y la palabra ciencia significa conocimiento. ¿Qué significa entonces conciencia? Todo ese conocimiento que me es familiar, con el que yo estoy. Por eso se traduce como conocimiento acumulado. Cuando se habla de la conciencia, el Salmo 16:7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, y termina de decir esto, aún en las noches me enseña mi conciencia. Así lo dice el Salmo 16:7. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Porque nuestra conciencia es algo que nosotros vamos alimentando. ¿Les ha pasado a ustedes que a veces se acuestan y sueñan unas cosas muy raras? Como de pronto va caminando un gato y se convierte en un Power Ranger y resultan en un asadero de pollos y una cantidad de cosas. ¿Les ha pasado eso? Que se despierta y dice, qué sueño tan loco el que yo tuve. Y uno cree, pero ¿por qué si yo no estuve pensando en el día de eso? Usted no recuerda. Pero durante todo el día tuvo contacto con todo eso. Y en la noche, cuando se va a dormir, como lo dice el salmista, mi conciencia me aconseja.
¿Qué quiere decir con eso, hermanos? Que de ahí la importancia de que nosotros cuidemos la información que metemos acá. Porque esa información que metemos acá es la que después nos va a enseñar. Quiero decirles algo. La conciencia es algo que se nutre, por lo cual la conciencia no es el parámetro para definir si algo está bueno, si algo está bien o si algo está mal. Me voy a comunicar con esto. Una persona que se críe en una de estas ciudades y se acostumbre que cada vez que hace una compra pide la factura con el NIT, donde se declare el IVA, donde haya la retención, donde esté todo lo legal. ¿Cómo creen que se va a sentir si un día va a algún lugar y le dicen, no, aquí no emitimos facturas, aquí evadimos impuestos? ¿Cómo se va a sentir esa persona? Bien. Ahora imagínense que una persona nació en uno de los pueblos que están olvidados, donde allá no entra sino el sol, y allá no existe qué cuento de declaración, qué cuento de nada, ya es de compra y sale. Pregunta, para él no pagar esos impuestos, ¿cómo está? Normal. Y la conciencia no la acusa porque él en su mente nutrió una información. ¿Cuál es esa información? Evadir impuestos es normal. Y así para todo efecto, mis queridos. Así para todo efecto. Esto simplemente por citar un ejemplo. Por esa razón les digo, la conciencia como tal no es la que debe marcar el parámetro de lo que está bien o lo que está mal, porque con frecuencia nuestra conciencia se equivoca. De ahí que necesitemos la palabra de Dios para que ella nos oriente. Entonces, ¿cómo puede uno llegar a desarrollar una buena conciencia? Hay dos cosas que uno ve aquí en la vida de Pablo. Mis queridos, la buena conciencia viene por apreciar la ley. Eso basado ahí en los primeros versos del versículo 23. ¿Por qué razón les digo que apreciar la ley? Porque fíjense que Pablo era una persona que estaba acostumbrada a que lo maltrataran. Que Pablo acaba de salir de que lo hayan encarcelado injustamente, de que lo hayan azotado injustamente. Pablo infinidad de veces lo apedrearon, infinidad de veces le hicieron gran cantidad de cosas y por decirlo de alguna manera, lo que a él le molesta no es el golpe que le dieron en la boca. Porque Pablo no está diciendo, ¿por qué me golpeas en la boca? ¿Qué es lo que Pablo está reclamando cuando lo golpean a él en la boca? Y observen ustedes el verso 3, quizá. ¿Qué es lo que Pablo reclama cuando le golpean a él en la boca? Porque él no reclama que lo hayan maltratado. ¿Qué es lo que Pablo reclama? ¿Qué era lo que a Pablo le ofendía? No el golpe. Eso es. ¿Y quién estaba contradiciendo la ley? Entonces, es lo que Pablo le enerva y le dice, si tú eres el máximo representante, tú eres el sumo sacerdote y vas a violar la ley. Por eso es que Pablo tiene una buena conciencia, porque él desarrolló un aprecio hacia la ley de Dios. ¿Recuerdan ustedes que el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley? ¿Recuerdan que la ley de Dios se compara como algo que es más dulce que la miel? ¿Recuerdan que la ley de Dios se compara como algo más deseable que el oro y mucho oro afinado? Eso, mis queridos, nos da una idea de cómo tener nosotros una buena conciencia. Mira, hace ya bastanticos años yo tuve que pasar una vergüenza ajena. Ajena porque pues, no cometí yo la falla. Hacíamos una célula. Y la célula iba una persona muy amable. No era creyente, pero era supremamente amable, supremamente respetuosa y muy atenta a lo que se predicaba y no faltaba a las células. Pero un día me hizo un comentario refiriéndose a los anfitriones de la célula, a los de la casa que sí eran cristianos.
y me dijo, pastor, una cosa. Y yo, sí señora, dígame. ¿Por qué razón, mientras nosotros estamos aquí en el preámbulo, todo está muy bien? Pero tan pronto usted dice, vamos a estudiar la Biblia, aquellas personas comienzan a bostezar. Para mí fue algo vergonzoso. ¿Qué puedo responder yo ahí? Y ahora, si un día uno abre la Biblia y le da bostezo, pues puede ser cansancio, puede ser sueño, pueden ser muchas cosas, enfermedad. Pero que esa sea la constante, yo creo que nos debe llevar a revisar. Y una de las cosas que debemos nosotros los cristianos es entender que la Biblia no es un libro aburrido, que la Biblia no está escrita para desgraciarme la vida, que la Biblia no está escrita para aburrirme. Todo lo contrario. La Biblia está escrita para que yo sea feliz, para que yo disfrute, para que yo viva bien, para que yo pueda agradar a Dios y para que yo pueda vivir bien en armonía con los demás. ¿Se escribió para eso o no la Biblia? Entonces, cada vez que vayamos a la palabra de Dios, no vayamos como, me toca, sino que vayámoslo con eso, con ese deseo. Ustedes saben que los hijos requieren de una formación continua. ¿Y qué día tuve que corregir a mis hijos? Porque terminábamos la lectura bíblica y cuando yo decía amén, comenzaban, eso es, eso es. Y tuve que hablar con ellos y decirles, no hijos, así no. Porque no es una tortura, es algo deleitoso poder leer la palabra de Dios. Entonces no digamos así es, digamos amén, ya. Con eso es suficiente. Entonces, hermanos, hay razones aquí por la cual Pablo dice, yo he vivido con toda conciencia. ¿Con toda qué? Buena conciencia, ¿cierto? Con toda buena conciencia. Volvemos, lo que indignó a Pablo entonces fue el desobedecer la ley de Dios, ¿verdad? Porque él tenía un aprecio. Pero ahora, ¿cómo más se puede llegar a tener una buena conciencia? Mis queridos, la buena conciencia viene por apreciar la ley, pero también la buena conciencia viene por obedecer la ley. ¿Por qué les digo eso, mis queridos? Miren los versículos 4 y 5. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Le dicen a Pablo, Pablo, él es el sumo sacerdote. ¿Qué hace Pablo automáticamente? De una vez. Es decir, se retracta. No se retracta de la afirmación, porque es una realidad, pero sí se retracta de la manera, como lo dijo. Y miren, ¿qué es lo que lleva a Pablo a retractarse? Según el verso 5, la misma palabra. ¿Sí se dan cuenta ustedes, hermanos? Es la misma palabra. ¿Por qué sabemos que es la misma palabra? Porque el verso 5 dice, escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Mis queridos, Dios siempre ha prohibido hablar mal de quien está en autoridad, así esté equivocado. Por la autoridad, por eso lo que hay que hacer es orar. Y si nosotros confiamos en Dios, Dios va a generar las correcciones que sean necesarias. Dicho sea de paso, por esa razón es que en nuestra denominación, ustedes saben que no trabaja el pastor solo, sino que el pastor trabaja con un equipo de varones que nos van ayudando y que nos van corrigiendo cuando es necesario. Y así como nos dicen muchas veces, pastor, sí es correcto eso, otras veces nos dicen, pastor, no es correcto eso. Y todos estamos bajo autoridad. Y todos estamos sumisos o sujetos los unos a los otros, porque eso es lo que presenta la palabra del Señor. En la denominación ni siquiera el presidente es una rueda suelta, porque tiene autoridad también sobre él. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. No maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ahora, cuando Pablo se dio cuenta de su pecado, inmediatamente lo confesó. Y hermanos, para poder desarrollar esa buena conciencia,
les quiero decir que es necesario que nosotros comencemos, si es que no lo hemos hecho, a apreciar la ley de Dios y a obedecer la ley de Dios. ¿Qué es lo que ocurre con mi conciencia cuando yo comienzo a apreciar la ley de Dios y comienzo a obedecer la ley de Dios? Esa palabra de Dios que es viva y eficaz, esa palabra de Dios que es la fuente de limpieza para el creyente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La fuente de limpieza para nosotros está en la palabra de Dios. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, que es la fuente de limpieza, ella agarra nuestro conocimiento, ella agarra nuestros pensamientos, los va limpiando, los va purificando, los va ajustando cada vez más a la voluntad de Dios. Y es allí cuando nuestra conciencia, presa a la palabra de Dios, nos permite discernir entre lo bueno y lo malo. Pero mis queridos, necesitamos apreciar y obedecer la ley de Dios para poder tener una buena conciencia. Queridos, memoricemos las Escrituras, meditemos las Escrituras, obedezcamos las Escrituras. Solo ellas pueden generar en nosotros una buena conciencia. La Biblia, cuando habla de la conciencia, se refiere a una conciencia, aparte de la buena y de las positivas, también se refiere a una conciencia que no están bien. Se refiere, por ejemplo, a una conciencia mala, a una conciencia débil, a una conciencia corrompida y la peor de todas, a una conciencia cauterizada, que es aquella que tiene tanta cicatriz sobre cicatriz sobre cicatriz que al final se vuelve totalmente insensible. Para nosotros los cristianos, la confesión de pecados es clave para poder desarrollar esa buena conciencia. Proverbios en el capítulo 28, versículo 13, lo dice de esta manera: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y la misma verdad la recita el apóstol Juan en el Nuevo Testamento cuando dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A qué voy con todo esto, mis queridos? A que la buena conciencia resulta de guardar la palabra de Dios. Guardemos la palabra de Dios y ella va a formar una buena conciencia en nosotros. Obedezcamos la palabra de Dios sin reproches, sin reservas. Considero yo, hermanos, que Dios es al menos un poco más inteligente y más sabio que nosotros. Entonces haremos bien si prestamos atención a ese Dios que todo lo sabe, a ese Dios que nos ama, a ese Dios que entiende cómo funcionan todas las cosas y a ese Dios que conoce cuál es nuestro mejor bien. Mis queridos, la buena conciencia resulta de guardar la palabra de Dios. Decimos entonces que Pablo apeló a su buena conciencia para defenderse, ¿verdad? Pero también hay otra cosa, y es que en segundo lugar, Pablo fue inteligente al defenderse. Recuerden, que Pablo se está defendiendo ante el concilio. Y el concilio está compuesto por dos grupos: fariseos y saduceos. Y eso, hermanos, es juntar la extrema derecha con la extrema izquierda, para entenderlo en términos políticos. Eso es tener en un solo grupo a una parte de extrema izquierda y a otra parte de extrema derecha. Los fariseos eran aquellos que eran más conservadores, eran aquellos que eran más apegados a que la ley dice esto, la ley dice aquello. Los fariseos creían que había espíritu, que había alma, que había infierno, que había cielo. Pero los saduceos decían que no. Y sus libros únicamente eran el Pentateuco, los 5 primeros libros. Y ellos decían que no había espíritu, que no había alma. Y eran el ala libre del judaísmo. Ahora, ¿qué ocurrió cuando Pablo se da cuenta de esto? Verso 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio
varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, ¿qué se produjo? Disensión. ¿Entre quién? ¿Y qué pasó con la asamblea? ¿Qué pasó con el concilio? Y aquí viene la explicación por qué se dividió. Verso 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, que no hay ángel, que no hay espíritu. Pero los fariseos afirman esas cosas. Es decir, ¿qué creen los fariseos? Que sí hay resurrección, que sí hay ángel y que sí hay. Muy bien. Verso 9. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Inteligente Pablo, ¿no? Casi que aplicó la del arte de la guerra: divide a tus amigos y a tus enemigos y vencerás. Y notó ese grupo y de una vez, hermanos, la defensa de Pablo causó división en sus enemigos. Y eso es lo que notamos allí en ese primer segmento. La defensa de él causó división porque el pensamiento de ambos grupos era diferente. Pero, ¿dónde está la inteligencia de Pablo? En que él usó o que él citó la parte del evangelio que era necesaria en ese momento. Y yo quiero que entendamos esto. Antes de la resurrección de Cristo, ¿qué tuvo que ocurrirle a Cristo? Morir. Y dense cuenta que el mensaje de Pablo enfatizaba era que el Mesías era Jesús y que él ya había muerto. Ese era el énfasis de Pablo. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido si él hubiera anunciado esa parte del evangelio de que Jesucristo murió? ¿Qué hubiera ocurrido con el grupo que lo estaba atacando? Exactamente, porque los dos grupos de ese concilio estaban de acuerdo, pero él identificó, hay una parte del evangelio en la cual sí no están de acuerdo, la resurrección, y se les metió por ahí. Mi querido, cuando estamos testificando, nuestro objetivo no debe ser poner a pelear las personas, ni más faltaba. Pero cuando estamos testificando, sí nosotros debemos o necesitamos con suma urgencia buscar esos puntos en común. Como lo hizo Pablo aquí, él buscó puntos en común con los fariseos y por eso dijo: yo soy fariseo y se me acusa, es por creer lo que los fariseos creen. Automáticamente. Como aquella persona que es acusada, aquel cristiano que es acusado por testificar de Cristo, y el cristiano puede preguntar: ¿y es que usted no cree en Cristo? ¿Y es que usted no cree en la Virgen María? Porque de ello es que yo estoy hablando. Si notamos, hermanos, la inteligencia con la que Pablo manejó esta situación compleja. Porque recuerden que los que estaban ahí no era que solamente lo acusaban. ¿Qué le habían hecho el día anterior? Lo maltrataron hasta el punto que casi lo matan y les tocó fue a los soldados romanos liberarlo, cogerlo. Ahora, la defensa de Pablo causó división en sus enemigos, pero esa defensa también logró algo, hermanos, le libró de sus enemigos. Porque miren ustedes que el verso 10 hizo que se creara una gran disensión. Por lo cual, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos. ¿Sí dice así su Biblia? O sea, ¿qué peligro corría Pablo? Oigan, que lo descuartizaran, podríamos decir, porque dice despedazar. Miren la situación de presión en la que está Pablo. Y leo de nuevo el verso 10. Y habiendo grande disensión el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen, miren la expresión tan fuerte, y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza.
La fortaleza se fue para Pablo en este momento lo que el pez para Jonás cuando cayó al mar. Aunque era un lugar sombrío, era el lugar de protección para que no lo mataran, ¿verdad? Y así fue librado Pablo. Pero yo quiero llevarlos a que pensemos esto, hermanos. Miren, una de las cosas más difíciles que hay cuando estamos bajo presión es pensar bien. ¿Sí les ha pasado? Es decir, nosotros nos enfrentamos a una situación y dependiendo de qué tanta presión vamos a responder de una manera o de otra ante la misma situación. Pablo en ese momento estaba azotado, encarcelado, ensangrentado, débil, solo. Había una presión bien grande. Pero él hizo algo, procuró actuar con inteligencia. Mis queridos, la Biblia dice, el necio al punto da a conocer su ira. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que son como un favorito, medio lo tocan y ya se encienden. La Biblia a ese tipo de personas la identifica como necio. ¿Y por qué identifica ese tipo de personas como necio? Porque debido a actuar con la cabeza acalorada, no deciden bien. Por eso es que dice la Biblia que contrario a eso, honra del hombre es pasar por alto la afrenta. ¿Qué significa eso en palabras más actualizadas? Que al hombre le va bien si se detiene, piensa y actúa inteligentemente. Pastor, me ofendieron. Está bien. Pastor, me siento mal porque me ofendieron. Es normal. Pero pastor, voy a actuar alocadamente así como hicieron conmigo. Error. Esa es la diferencia entre el necio y el sabio. Y aquí les quiero motivar precisamente a eso, mis queridos. A que en los momentos de tensión nosotros debemos actuar con inteligencia. Mis queridos, los momentos de tensión requieren el uso de la inteligencia. Pablo estaba en un momento de tensión tan grande que describe Lucas que lo querían despedazar, pero aún así conservó su inteligencia de tal manera que pudo dar respuestas acertadas para salir bien librado. Mi querido, es lo mismo para ti y para mí. Vienen presiones a nuestra vida porque hay problemas familiares, porque hay problemas económicos, porque hay problemas de salud, porque cómo hago para pagar aquello, cómo hago para conseguir esto, que se subió de precio aquello, que baja aquello. Y hay una gran presión sobre nosotros. Mi querido, piensa en esto. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Lo que indica que cualquiera que sea el momento de presión que tú estés viviendo, aún el más intenso, Dios está a tu lado para ayudarte, para fortalecerte, para animarte, para llevarte adelante. Y por eso puedes descansar, pensar bien y actuar de manera inteligente. Los momentos de tensión requieren el uso de la inteligencia. Eso es lo que vemos allí en la vida de Pablo. Viendo a este Pablo y notando esto, nosotros podríamos pensar, uy, es que él es el super Pablo. Él es el hombre que pudo actuar con buena conciencia porque estaba preso de la palabra del Señor y la amaba y la obedecía. Y podemos sentirnos tentados a pensar, él es el super Pablo, porque él vivió un gran momento de tensión y supo actuar de manera inteligente. Déjame decirte, él no era el super Pablo. Él era el hermano Pablo sujeto a las mismas presiones y debilidades que tú y yo estamos expuestos. ¿Por qué sé eso? ¿Qué hizo el Señor en el verso 11? A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo. Si el Señor le dijo a Pablo, ten ánimo, ¿cómo estaba Pablo? Desanimado. Quiere decir que nuestro amado, apreciado y recordado apóstol Pablo tenía que enfrentar continuamente
desánimos. Y quiero que tengas eso presente. Es normal que nosotros tengamos momentos de tristeza. La tristeza es normal. Lo que no es normal es que nuestra vida sea ella la que la rija. Pero mi querido, es normal llorar. Es normal entristecerse. Es normal angustiarse. Es normal afligirse. Todo eso es normal. Pero insisto, lo que no es normal es que eso sea lo que dirija nuestra vida. Por lo cual, piensa en Pablo, no como el super Pablo, sino aquel que se describió a sí mismo como alguien débil en las manos de un Dios fuerte. Piensa en él como aquel que dijo, diga el débil, fuerte soy. Piensa en Pablo como aquel que dijo, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto, mis queridos, nos conduce en tercer lugar a mirar cómo Pablo recibió ánimo de Dios luego de defenderse. Porque este Pablo en estos momentos estaba, pudiéramos identificarlo, como aquel soldado que valientemente fue a la guerra, que valientemente defendió su posición, pero que ha llegado ahora cansado. Ha llegado ahora sin fuerzas. Él estaba a solas en su celda, maltratado, desanimado e inseguro de su futuro. Pero Pablo fue animado por Dios. Recuerden que ya lo había hecho en Corinto. Pablo también en Corinto se había desanimado. Solamente para leerlo, capítulo 18, ahí unas 3 páginas atrás. Capítulo 18. Estaba Pablo desanimado en Corinto, había muchos problemas, muchas angustias. Y ahí mismo en Hechos, sí, en Hechos capítulo 18. En Hechos capítulo 18, el versículo 9 y 10 le dice el Señor a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y hermanos, quizá alguno de los que están hoy aquí necesita oír estas palabras y entendiendo que Dios se las dijo a Pablo, pero que toda la Escritura es útil, aceptarlas para sí mismo y poder escuchar que Dios le dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y quizá aquí hoy hay alguien angustiado y necesita recordar las palabras del Señor, no temas, porque yo estoy contigo. Y eso es lo que el Señor le dice a Pablo allí en el versículo 11. Ahora, ¿cómo animó Dios a Pablo? Por un lado, Dios animó a Pablo reconociendo su testimonio en Jerusalén. Es decir, que Dios estaba al tanto de lo que Pablo había hecho. Dios estaba al tanto de que Pablo había trabajado. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habíais mostrado hacia los santos, hacia su nombre, perdón, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Miren ustedes esto, versículo 11 estamos. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí es decir, el apóstol Pablo había terminado con éxito su testimonio en Jerusalén y Dios se lo reconoce y con eso le da ánimo. Dios agarra a Pablo y lo anima diciéndole, yo reconozco que hiciste bien el trabajo que yo te di para Jerusalén, pero ahora Pablo, llegó la hora de salir de Jerusalén. Y saben que esa es la otra manera como Dios anima a Pablo, porque Dios animó a Pablo anunciando su testimonio en Roma, porque le dice, tú has anunciado de mí en Jerusalén, pero ten en cuenta algo, así es necesario que testifiques también en Roma. Y esto le da a Pablo una seguridad grande. ¿La seguridad grande cuál es? Mientras yo esté en Jerusalén y antes de que yo llegue a Roma, yo no me voy a morir. Sea lo que sea, los peligros que se quieran, pero yo no me voy a morir. Porque el Señor me prometió, tú vas a testificar en Roma. Qué linda es la palabra del Señor, hermanos. Esa promesa a Pablo fue la que lo sostuvo.
en medio de los sufrimientos que tuvo que vivir hasta que llegase a Roma. Y saben que esa es la misma situación de nuestra vida. Cuando nosotros miramos las promesas de la palabra del Señor y las atesoramos en nuestro corazón y las creemos, no es que no pasemos por dificultades, pasamos por todas ellas, pero atravesamos todas y cada una de esas dificultades con una profunda confianza de que el Señor está a nuestro lado y que el Señor cumplirá el propósito que se ha trazado con nosotros. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe, dijo el himno. Qué verdad tan grande. Creamos, aferrémonos a la promesa de nuestro Dios, porque Él está dispuesto para animarnos en nuestros momentos de dificultad. Y sabes, cuando estés abatido, ten ánimo, porque Dios está a tu lado. Quiero decir con esto lo siguiente, y es que el ánimo de Dios llega en los momentos precisos. El ánimo de Dios llega en los momentos precisos. Aquellos que hayan estado en alguna situación como yo, que sentimos las ganas de tirar la toalla y decir, hasta aquí. Sabemos que literalmente hemos estado casi que a punto de extender la mano para soltar la toalla, y justo cuando vamos a hacer eso, llega el Señor en ese momento con un mensaje, con una persona, con algo, y nos infunde nuevo ánimo, nuevo aliento. Mi querido hermano, si estás pasando por luchas, por dificultades, alza tus ojos al cielo, porque tu Señor te ama, porque tu Señor cuida de ti y porque tu Señor está dispuesto para animarte en el momento preciso. Ni antes ni después, en el momento preciso. Él sabe llegar a tiempo. Mira que este pasaje nos ha mostrado cómo Pablo se defendió ante el concilio apelando a su buena conciencia, pero también dándole un manejo inteligente a la situación. Pero también nos ha mostrado que aunque lo hagamos de esa manera, igual vamos a enfrentarnos al desánimo. Pero para el desánimo podemos confiar porque Dios siempre estará dispuesto a ayudarnos, ¿verdad? Yo quiero que tengas presente esto. Hacer las cosas bien, buscar la voluntad de Dios y recibir un mal pago es algo desmotivante. Yo estoy seguro de eso. Sin embargo, persevera en hacer el bien. Creo que hay un versículo en Gálatas capítulo 6, verso 9, que lo dice de esta manera. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. La orden del Señor, no nos cansemos de hacer bien. Esa es la orden. Y esa orden la acompaña de una promesa. A su tiempo segaremos si cumplimos una condición. Si no desmayamos. No desmayemos, hermanos. Perseveremos. Vamos adelante al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, puesto los ojos en Él. Vamos adelante, mis hermanos. Porque yo sé que hay dificultades, yo sé que hay problemas, pero tienes que entender y aceptar esto. El sufrimiento es algo natural a la experiencia humana. Por lo cual, mi querido, tu meta ante el sufrimiento no debe ser evitarlo. Tu meta ante el sufrimiento es que siempre sufras por manera injusta. Esa debe ser tu meta. Procura que todos los sufrimientos que llegan a tu vida siempre sean de manera injusta. Procura eso. Porque solamente los sufrimientos por causas injustas son aquellos que reciben alabanza de parte de Dios. Porque si sufrimos por estar haciendo lo malo, merecido es. Pero dice el apóstol Pedro, pero si sufrimos por hacer la voluntad de Dios, encomendemos nuestras almas al fiel Creador y hagamos el bien. Es que nosotros no tenemos un Padre desnaturalizado. Es que nosotros no tenemos un Dios indiferente. Nosotros tenemos al todopoderoso Creador de los cielos y de la tierra, que es nuestro Padre, que nos ama y que por ende cuida de nosotros. Podemos confiar en Él, mis queridos, que cada vez que usted sufra, sea por hacer la voluntad de Dios y no por su pecado. ¿A qué voy con todas estas cosas que nos llevan que hacer la voluntad de Dios muchas veces produce sufrimiento? Mis queridos, lo que he querido comunicar es que
podemos estar confiando en el ánimo de Dios para esos momentos, porque Dios fortalece a sus hijos cuando enfrentan desánimo por hacer su voluntad. Dios fortalece a sus hijos cuando enfrentan desánimo por hacer su voluntad. Si tú sientes desánimo por estar recibiendo las consecuencias de tu pecado, la solución es que tú te arrepientas y dejes de pecar. Pero si tú sientes desánimo porque estás sufriendo por hacer la voluntad de Dios, tú puedes confiar porque tu Dios te va a fortalecer. Mira, la frase ¿por qué tengo que sufrir si yo hago lo bueno? No debería existir en el vocabulario cristiano. Contrario a eso, las palabras que deben hallarse en nuestro vocabulario son las de nuestro Salvador, el cual dijo en Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi querido hermano, sufra, pero que ese sufrimiento sea solo por hacer la voluntad de Dios. Porque si es así, usted va a recibir alabanza de Dios cuando se presente ante Él. Y si aquí hay una persona que aún no haya creído en Cristo, déjeme decirle que fue Cristo precisamente quien por hacer la voluntad de Dios murió por los pecadores. Déjeme decirle que ese Cristo fue el que hace 2000 años murió injustamente por usted. Y es ese Cristo que sufrió injustamente por usted, pero con tal de hacer la voluntad de Dios, es ese mismo Cristo el que hoy le llama a que usted se ponga a cuentas con Él, a que usted se arrepienta de sus pecados, a que usted crea en su nombre. Y si usted cree en ese Cristo que fue a la cruz del Calvario, en ese Cristo que resucitó con poder, en ese Cristo que está sentado a la diestra de Dios, usted será salvo de todos sus pecados, recibirá la vida eterna y cuando muera, estará con Dios por toda la eternidad. Ese Cristo le llama, escucha su llamado y cree en Él como su único Salvador. Vamos a orar. Padre, alabamos tu nombre, porque tu palabra hoy nos ha enseñado que tú fortaleces a tus hijos cuando por hacer tu voluntad enfrentan gran desánimo. Mi Señor, hacer el bien, hacer tu voluntad y recibir mal muchas veces causa desánimo. Sin embargo, permítenos a nosotros poder ser fieles para que cuando suframos sea por hacer tu voluntad, porque siendo esta la situación, tú has prometido y cumplirás fortalecernos según tu potencia. Gracias por ser el Dios de misericordias y el Padre de toda consolación. Gracias por llevarnos siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y gracias, mi Señor, porque al fin de cuentas, todos y cada uno de los sufrimientos que nosotros vivimos redundan para tu gloria. Gracias, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, gracias. Me anima, me motiva mucho verlos. A las personas que estuvieron conectadas, que el Señor les bendiga, les guarde y una feliz semana. Bueno, mis queridos hermanos,